Hoy día vamos a desarrollar el tema de razones trigonométricas de ángulos notables. ¿Sí? Como podemos apreciar acá, cuando nosotros hablamos de las razones trigonométricas, estamos hablando de los triángulos notables, ¿sí? La cual ya hemos visto en clases pasadas las 6 razones trigonométricas. ¿Cuáles son? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cosa de que ya tú has venido practicando, ¿sí? Hoy vamos a trabajar específicamente en los triángulos, ¿sí? Los triángulos rectángulos notables, ¿no? O sea, estamos trabajando ya ángulos específicos, ¿no? ¿De cuánto? 30 grados, 60 grados, 45 grados, 37 grados y 53 grados. ¿Habrá más? Sí, pero estamos trabajando los fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un triángulo rectángulo de ángulo 30 y 60. Tú sabes que al sumar estos dos ángulos es 90 grados más 90 de acá, 180. Este triángulo rectángulo tal como tú lo aprecias, ¿no? De 30 y 60 ángulos agudos, al frente le corresponde su longitud. Por ejemplo, ángulo de 30 grados, al frente es 1. Ese 1 se sobreentiende que está delante de la. Entonces vamos a multiplicar una constante que es A. Al frente de 90 es 2, la constante es A. Al frente de 60, que es raíz cuadrada de 3, su constante es A. ¿Sí? Entonces, gracias. Si ya tú conoces los lados, ¿no? Ya puedes hallar las 6 razones trigonométricas tanto como de 30 grados y de 60 grados. Lo que sí deberías tener cuidado es, dependiendo el ángulo que tú trabajes, ¿no? Vas a encontrar tu ángulo opuesto, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo el ángulo de 30 grados, eso significa que al frente va a quedar mi cateto opuesto, ¿sí? Y si este es el cateto opuesto, significa que esta parte va a ser cateto yacente. Al frente de 90 siempre va a quedar, ¿qué cosa? La hipotenusa. Eso no va a cambiar nunca, ¿sí? A mayor ángulo, en este caso es 90, mayor longitud, que es la hipotenusa. Si yo trabajo con el ángulo de 60 grados, eso significa que al frente va a quedar, ¿qué cosa? Mi cateto opuesto. Si es que trabajo con 60. Entonces este vendría a ser mi cateto que adyacente. La hipotenusa, como te digo, no va a cambiar, se mantiene igual, ¿sí? Eso va a suceder con cada uno de los triángulos, ¿sí? ¿Ven? Como puedes apreciar, acá tenemos el triángulo rectángulo de ángulos iguales, 25 y 25, ¿no? Sumo 2, 90 más 90 es 180. Le corresponde 1, la constante, ya sabes, le corresponde 1, la constante, ¿no? Si al frente es A, entonces al frente también es A. Este es uno de los únicos casos exclusivos que cuando coinciden, ¿no? Los ángulos, entonces los lados van a ser iguales, ¿sí? Y la hipotenusa, como puedes apreciar, al frente de 90 recuerda de 2. Recuerda que la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. Sea el cateto opuesto, sea el cateto adyacente, la hipotenusa siempre es mayor. Nunca puede ser igual ni menor. Siempre va a ser mayor, ¿sí? Eso sucede con cada uno de los 3 triángulos que tú puedes apreciar acá. Acá estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo notable de 37 y 53 grados, como puedes ver. Al frente 37, 3. Al frente 53, 4. ¿Qué puedes observar tú? ¿No? ¿Qué puedes observar? Que a menor ángulo, menor lado. O sea, 37, 3. Mira, aquel ángulo es 53 mayor, pero su longitud también es mayor, 4. Y acá con la hipotenusa es 90 grados, es mayor ángulo. Al frente que es 5. ¿Te das cuenta que lo que ocurre? O sea, no hay opción a que te puedas confundir. No tienes opción, ¿sí? Entonces eso es lo que tienes que asimilar bien, ¿sí? De cada uno de los triángulos, rectángulos que estás viendo, ¿sí?
la hipotenusa siempre va a ser mayor que los catetos. Y no te olvides las 6 razones trigonométricas, ¿no? La cual podemos detallar acá, ¿no? Las 6 razones trigonométricas, ¿cuáles son? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Como puedes apreciar, ¿no? Vamos a hallar las 6 razones trigonométricas, ¿no? De cada uno de ellos. Basta que te explique, ¿no? Cómo se desarrolla uno de ellos, ya tú vas a tener tu libro y puedes completar. ¿Sí? A ver, comencemos con 30 grados. ¿Cómo se lee? Seno de 30 grados. Eso significa que si yo trabajo con este triángulo, voy a tomar en cuenta solamente este ángulo. Este no. Me concentro solamente en el 30 grados. Significa que este es 30 grados, entonces este va a ser mi cateto ¿qué? ¿Mi cateto qué? Opuesto. ¿Sí? Este va a ser mi cateto opuesto. Entonces este va a ser mi cateto ¿qué? Adyacente. ¿Sí? Y este ¿qué va a ser? La hipotenusa. Perfecto. Entonces, en clases pasadas ya hemos visto eso. Solamente tenemos que recordar. ¿Sí? El seno. ¿A qué es igual el seno? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, A sobre 2A. Si simplifico, te queda un medio. Como puedes apreciar, ¿no? Miren, un medio. Así. El coseno ¿qué es? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, A raíz de 3 sobre 2A. Si simplifico las A, ¿qué me queda? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. ¿Ya está? Continuamos con la tangente. La tangente ¿qué es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, A sobre raíz de 3. Si simplifico las A, ¿qué me queda? 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Pero recuerda que acá yo lo estoy colocando tal como está. Yo no estoy racionalizando. Lo estoy colocando tal como está. Recuerda que tú tienes la opción de racionalizar. ¿Sí? O sea, multiplicar por la conjugada y todo eso. ¿Sí? Eso ya tú lo sabes. ¿Sí? Pasamos a la tangente. La tangente, 1 sobre raíz de 3. Cotangente, bueno, de acá hacia abajo ya es su inversa. ¿Puedes recordar? Es su inversa. ¿Sí? Por ejemplo, si la tangente es 1 sobre raíz de 3, entonces la cotangente ¿qué es? Raíz de 3 sobre 1. ¿Te das cuenta? Basta que tú conozcas las 3, ¿no? Las 3 razones trigonométricas primarias, la demás es su inversa. Eso significa que si nosotros invertimos, ¿qué me va a salir? Raíz de 3. Yo hay necesidad que escribas sobre 1, ¿no? Si lo vas a dividir entre 1, te va a salir el mismo resultado. Recuerda letras. La secante, si puedes apreciar, entonces la inversa ¿quién? Del coseno. O sea, 2 sobre raíz de 3. 2, ¿no? Sobre raíz cuadrada de 3. Y el último que es la cosecante, que es la inversa del seno. O sea, 2 sobre 1, que es cos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Mira, eso es lo que ocurre. Vamos a demostrar algo, ¿sí? Vamos a pasarnos al de 60, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? La función seno. Ahora vamos a empezar con 60. Recuerda que la función seno, ahora me concentro acá en 60, me olvido del 30, me concentro en 60. Eso significa que va a cambiar la función, ¿no? Ahora esta parte va a ser mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente. Cambiemos, este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Entonces empezamos. Seno, ¿no? Seno ¿qué es? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, raíz de 3 sobre ¿qué? Sobre 2, porque la azar lo estoy simplificando. ¿Sí? Raíz de 3 sobre 2. Entonces colocamos acá raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí? Pasamos a la siguiente razón, que es coseno, ¿no? Que es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 1 sobre 2. 1 sobre 2. 1 sobre 2. ¿Está?
¿Qué más sigue? La tangente. La tangente que es, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, raíz de 3 sobre 1, recto a la de 3. Recto. ¿Sí? Recto a la de 3. ¿Está? ¿Qué sigue? La cotangente. Si esta es la tangente, esta es la cotangente. Recuerda que una vez que te aprendes los tres, lo demás ya es su inversa. Entonces, si tengo raíz cuadrada de 3, sería 1 sobre raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Si tengo acá un medio, entonces sería 2. ¿Sí? Si tengo raíz cuadrada de 3 sobre 2, bueno, va a ser acá 2 sobre 3. Bien. ¿Sí? Eso es lo que hemos obtenido. Lo mismo se puede ir completando, ¿no? Con 37 y 53, de la misma forma, ¿no? Si trabajamos el ángulo de 37 grados, lo concentramos solamente en 37. Eso significa que esta parte corresponde a mi cateto opuesto. ¿Sí? ¿Y este qué va a ser entonces? Mi cateto que adyacente. Y esta es la hipotenusa. Si tomamos seno de 37 grados del seno, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea 3 sobre 5. Tenemos 3 sobre 5. ¿Sí? Coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea 4 sobre 5. La tangente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea 3 sobre 4. 3 sobre 4. Recuerda, te aprendiste estos tres, los tres siguientes inversos, ¿no? O sea, si es 3, 4, 3 sobre 4 es 4 sobre 3. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Si es 4 sobre 5, entonces 5 sobre 4. Y en la parte última, ¿qué tenemos? Inverso sería 5 sobre 3. ¿Sí? Como puedes apreciar, de esa forma vas a ir completando, ¿no? Pero lo más importante es de que creo que cuando tú veas un triángulo notable, ¿no? Ya no vas a hacer todo esto, ¿no? Identifica nada más quién es seno y quién es coseno. Gráficamente tú tienes que dominar. No es que te tengas que aprender esta tabla. Sería algo absurdo aprenderse en la tabla. Tú tienes que aprender a sacar la información, o sea, la razón trigonométrica del triángulo que tú vas a tener. Vamos a suponer que te den como ejercicio un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Tú no vas a hacer todo tu cuadro, ¿no? Si te dan un triángulo notable, de repente iban a dar unos datos, ¿no? De ángulos conocidos, la cual tú tienes que saber identificar qué lado le corresponde. Entonces, si es ángulo de 60, 45, 53 o 37. Dependiendo del ángulo que te dé, ya tú vas a colocar, ¿no? Lo que le corresponde. Si es 37, al frente ya sabes que queda 3A. Si es 53, al frente que queda 4A. Y después tenemos el 5A. De esa forma se va a ir trabajando, ¿sí? Los triángulos notables. Así que te invito a que puedas practicar, pero te recomiendo, como digo, en la gráfica, en hacer el triángulo rectángulo. ¿Sí? Esto solamente es para comprobar nada más, no completar. Así que poner en práctica, por favor, de ahí vamos a pasar a los ejercicios. ¿Sí? Bueno, vamos a desarrollar las actividades del aula. ¿Sí? Tenemos acá el primer ejercicio de trigonometría. ¿Qué lo dice este ejercicio? Hay el valor de alfa. Tiene el valor de alfa, ¿sí? Sabiendo que es un ángulo agudo, ¿no? Es un ángulo agudo, ¿no? Y te dan como expresión esta ecuación, ¿sí? Tangente de alfa más 45 grados es igual a la raíz de 2 por seno de 30 más la secante al cuadrado de 25 grados. Ya está. Recomendaciones del caso. Recomendación del caso.
evalúa la ecuación que te da, ¿no? Y empieza por los datos conocidos. En este caso, como puedes apreciar, seno de 30, ¿no? Viene de un triángulo notable conocido, secante de 25 de igual forma. La pregunta es, ¿recuerdas tú las 6 razones trigonométricas de dichos triángulos notables? Bueno, tienes que recordar, ¿sí? Para eso lo vamos a ayudar de los triángulos rectángulos, ¿no? La cual, de ahí van a salir todos los triángulos notables. A ver, recordemos. Por decir, tengo acá 2 triángulos, ¿sí? Triángulos rectángulos, ¿sí? Triángulos rectángulos. ¿Sí? Recto, triángulo recto. Ubicamos los ángulos que le corresponden, 30 grados, 5 grados, 5 grados, 60 grados. ¿Recuerdas? ¿Sí? ¿Recuerdas? Al frente, ¿no? De 30, 1, al frente de 60, de 3, ¿no? ¿Y acá cuánto es? 2. ¿Sí? 1 y raíz cuadrada de 2. Entonces, vamos a desarrollar la tangente de alfa más 25 grados va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica, ¿no? Va a multiplicar ¿a quién? Al seno de 30. El seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, un medio. O sea, un medio. ¿Sí? Más la secante de 45 grados, ¿no? Entonces, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, raíz cuadrada de 2 sobre 1, raíz cuadrada de 2 igual. Pero estar elevado, ¿qué cosa hay? Cuadrada. ¿Sí? Recuerda que podemos simplificar, ¿sí? Pero también podemos cancelar. Y acá escribimos que la tangente de alfa más 45 grados es igual a la raíz cuadrada que te quedó acá 1 más 2. ¿Sí? Y repetimos esta parte, la tangente de alfa más 25 grados va a ser igual a sumo, ¿no? Y queda raíz cuadrada de 3. Ahora la pregunta es, ¿de dónde proviene esta raíz cuadrada de 3? ¿No? O sea, ¿qué razón trigonométrica, ¿no? da raíz cuadrada de 3? ¿Sí? Si nosotros analizamos y trabajamos con el ángulo de 60, ya no con 30, con 60. Si trabajo con 60, este va a ser mi lado opuesto y este mi cateto adyacente. Y recuerda que la tangente viene a ser cateto opuesto en este caso sobre el cateto adyacente, o sea, raíz de 3 sobre 1. Pero ¿de quién estoy hablando ahora? De 60. ¿Cierto? A ver, ¿qué te trato de decir? De que si yo tengo la tangente, en este caso, ¿no? La tangente del ángulo de 60 va a ser igual a raíz cuadrada de 3 sobre 1. O sea, la tangente de 60 va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. Eso significa que en vez de escribir raíz cuadrada de 3, lo voy a sustituir por la tangente de 60. Lo que yo busco es tratar de tener una igualdad con el fin de simplificar
esta razón trigonométrica. Entonces tenemos acá la tangente de alfa más 25 grados pues es igual a raíz cuadrada de 3, la cual lo sustituyo por la tangente de 60 grados. Como puedes apreciar, tenemos una igualdad, podemos cancelar ¿qué cosa? La dos tangentes y me va a quedar una ecuación, o sea, alfa más 25 grados es igual a 60 grados. Pues 25 está sumando, pasa restando, por lo tanto alfa va a ser igual a 60 menos 2 por 25 grados. Alfa va a ser igual a ¿cuánto entonces restamos? 15. ¿15 qué? Eso significa que de esa forma hemos podido hallar el valor de alfa, ¿no? Miren, hay que conocer bien estas razones trigonométricas y aparte los triángulos notables, ¿no? Te van a ayudar a poder dar solución a estos tipos de ejercicios, ¿sí? Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio 2. Como puedes apreciar, me dicen si tangente de alfa es igual al seno de 30 grados más la cotangente de 25 grados. Bien, calcula. Es igual a la raíz cuadrada de 13 por seno de alfa menos la tangente de 90 grados. A ver, como siempre te digo, cuando tengas un ejercicio, un problema, evalúa en primer lugar qué es lo que te da y empieza por los datos producidos. En este caso, si tú observas, ¿no? Este dato, seno de 30 es conocido, por la tangente de 25 es conocido, por eso que acá yo tengo los triángulos notables, la cual vamos a ir reemplazando, ¿sí? A ver, me van a ayudar ustedes. Tenemos acá la tangente de alfa, ¿sí? La tangente de alfa es igual al seno de 30. El seno de 30, atento que opuesto sobre hipotenusa, o sea, un medio más, ¿qué cosa? La cotangente de qué? Pues 5 grados. Si así es la tangente, ¿no? Tangente, da lo mismo, ¿no? 1 en este caso, 1, ¿no? Tratamos de reducir esto, la tangente de alfa va a ser igual, multiplico y sumo, 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 medios, 3 medios, ¿sí? Y como puedes apreciar acá, esta es una razón, ¿no? Tangente que es igual a 3 medios. ¿Eso qué significa? Que yo tengo un triángulo, vamos a poner un triángulo, ¿sí? Vamos a dibujar aquí un triángulo rectangular, ¿sí? Recto, ¿no? ¿Sí? Y tenemos acá la tangente. Recuerda que la tangente, en este caso estamos hablando del ángulo agudo, que es alfa. La tangente que es el cateto que opuesto sobre el cateto que adyacente, siempre. Al frente del ángulo siempre va a quedar el cateto opuesto, o sea, acá le corresponde 3 y abajo le corresponde 2. Sí, gracias. Oye, reemplacemos ahora. Como ya conocemos el triángulo notable, ya podemos reemplazar, ¿no? En lo que me pide calcular en este caso. Dice, calcula E. Vamos a trabajar en ese lado, ¿sí? E es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13, ¿sí? Que multiplica ¿quién? Al seno de alfa. Pero recuerda que ya tú tienes un triángulo notable con un ángulo alfa. Entonces, tú sabes que el seno en este triángulo, ¿cómo va a ser la función seno? ¿El cateto qué? ¿El cateto qué? ¿Opuesto sobre quién? Hipotenusa.
Entonces tú dices, profesor, pero acá no tengo yo la hipotenusa. Pero recuerda que tú sabes que cuando tú conoces, ¿no? En este caso, los dos catetos, puedes hallar la hipotenusa. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Recuerdas? Sí recuerdas, ¿no? Teorema de Phi y Tauras. Entonces significa que si esta es la hipotenusa, vamos a suponer que la hipotenusa está representada por una X, vamos a suponer X. Entonces yo digo, X va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? De la suma, no, del cuadrado de los catetos, o sea, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces X va a ser igual a la raíz, ¿no? 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Si yo sumo, significa que X vale raíz cuadrada de 3. Entonces yo puedo decir que acá la hipotenusa es raíz cuadrada de 3. Eso significa que ya tengo el seno. El seno que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, 3, ¿no? 3 sobre raíz cuadrada de 3. ¿Cómo fue eso? ¿No? ¿Qué sigue? Menos la tangente de 90 menos alfa. ¿Qué hacemos ahí? Recuerda que este 90 menos alfa, ¿en qué cuadrante se ubica? Se ubica en el primer cuadrante. Sí, pero tenemos, a esto se le conoce como ángulos, ¿qué cosa? Complementarios, ¿no? Eso significa que cuando tienes 90 o 270, en una razón trigonométrica va a cambiar. Si es tangente, cambia con tangente. Si es seno, a coseno, ¿no? Siempre y cuando sea 90 o 270. ¿Sí? Eso significa que como veo 90 grados, entonces ya no va a ser tangente, sino se va a convertir en una cotangente. Pero la pregunta es, ¿cotangente de quién? Del ángulo alfa. Profesor, ¿y ese ángulo alfa dónde lo hay? Acá mismo. Tú sabes que la tangente es cateto opuesto sobre el cateto ¿quién? Adyacente. Pero como te piden la cotangente, ¿qué viene a ser? El cateto ¿qué? Adyacente sobre el cateto opuesto. O sea, 2 sobre 3. Esto lo simplificamos, ¿sí? Tú sabes esto. Entonces acá va a ser igual a 3 menos lo que ya te había dicho. O sea, 2 sobre 3. 2 sobre 3. Entonces, multiplico. ¿Cuánto sale? Multiplico. Sería 3 por 3, 9 menos 2 sobre 3. Esto significa que resto 9, quito 2, 7 tercios. Y como puedes apreciar, ya hemos hallado la respuesta. ¿Sí? Que sigo insistiendo en que tienes que acordarte los triángulos notables, ¿no? Contra vayas practicando, desarrollando, te vas a ir aprendiendo a qué lado le corresponde cada dicho valor, ¿no? Según el ángulo. ¿Sí? Entonces, es fácil, como puedes ver, la práctica cada día te hace mejor, ¿no? Bueno, continuamos con el desarrollo, ¿no? Del ejercicio 3. Está propuesto en su libro, ¿sí? Actividades en el aula, ¿sí? Se lo dan acá, dice, obtén el valor de la tangente de alfa, ¿sí? Te piden hallar aquí la tangente de alfa. Recuerda que la tangente de alfa es una razón trigonométrica. Recuerda que son 6 razones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y cada una de ellas tiene una ubicación, ¿sí? Por ejemplo, el seno, ¿quién es? Cateto ¿qué? Opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente ya viene a ser su inversa, ¿sí o no? O sea, cateto ¿qué? Adyacente sobre el cateto opuesto. Exacto. Y la secante, ¿no? Hipotenusa sobre el cateto, ¿qué cosa? Adyacente. Y el último que es
la cosecante, ¿no? Entonces vendría a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿no? Entonces, esas 6 razones trigonométricas, recuerda que 3 son de ida y 3 son de venida, su inversa, ¿sí? Entonces, te pide hallar la tangente de x, pero si te das cuenta, las 6 razones trigonométricas nosotros lo hemos hallado de un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Recto, 90 grados, un ángulo. Entonces la pregunta es que tú te haces, de repente es profesor, ¿y dónde hay un triángulo recto? Yo no observo un triángulo recto. Exacto, tú tienes toda la razón. No hay un triángulo, hay un triángulo ahí, pero no es recto. No es como el de acá. ¿Sí? Debería tener una forma así, ¿no? Que sea recto para poder yo sacar mis razones trigonométricas, ¿sí o no? ¿Qué te trato de decir? Que hay que hacer lo posible de que haciendo un trazo, o sea, es parte de la geometría, haciendo un trazo, ¿no? Haciendo trazos, puedas construir un triángulo rectángulo, ¿sí? En base a lo que te da, ¿sí? Hacemos esa proyección, ¿sí? ¿Me vas a ayudar, por favor? Mira, ¿qué pasa si nosotros prolongamos este segmento? Mira, esta línea lo vamos a prolongar, ¿sí? Mira, lo vamos a prolongar, ¿sí? Vamos prolongando, prolongando. Mira, lo hemos prolongado y luego de arriba hacia abajo, ¿no? De la intersección trazo hacia abajo. Mira que formo un triángulo rectángulo, si te puedes establecer. Mira, ¿te das cuenta cómo he construido ese triángulo rectángulo? Va a ser una prolongación, ¿no? Recto ahí. La pregunta es, ¿tiene la misma forma? Sí, profesor, ya es un triángulo rectángulo. Pero tú sabes muy bien de que si yo tengo acá, ¿no? 120 grados, tú sabes que todo esto, media vuelta es 180 grados. ¿Cuánto le falta acá? ¿Cuánto le falta? Entonces le falta los 60. Eso significa que tengo que completar acá. Entonces acá es 60 grados. Y mira, cada vez se hace más parecido, ¿no? Mira, 60, 60. Entonces ahí es donde vamos a aplicar el triángulo notable, ¿sí o no? Recuerda que esta es la hipotenusa es 2K, y acá la hipotenusa, ¿cuánto es? 10. Significa que todo esto está igualado a un 10. La pregunta es, ¿cuánto tendría que valer K? Para que multiplicado por 2 te salga 10. Perfecto. Exacto, esa es la respuesta. Sí. Entonces, como yo sé que K vale 5, significa que todos los K van a valer 5. Entonces va a valer 5 y este también va a valer 5. Entonces, si completamos acá, la parte de abajo le corresponde 5 por 1, 5. Entonces, esta parte de abajo es 5. El cateto opuesto, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 3 por 5, entonces 5 raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Ahora, como ya es completado, miren, observa ahora todo este triángulo rectángulo. Todo el triángulo. Acá está el ángulo. Entonces yo puedo decir de que la tangente de X, ¿a qué es igual? Al cateto que opuesto sobre el cateto adyacente, que es la suma de todos los lados. Eso significa que este cateto opuesto es 5 raíz cuadrada de 3. ¿Sobre quién? Sobre el 6 más 5, que es 11. ¿Te das cuenta? Eso significa que ya he podido hallar qué cosa, ¿ya? Tangente de X, la cual estaba pidiendo hallar.
¿Sí? Es fácil de analizar, ¿sí? Así que te invito a que tú también le pongas en práctica tu conocimiento y sobre todo no te olvides, tienes que recordar estos triángulos notables que son muy importantes. ¿Sí? Continuamos con el ejercicio 4. Me piden que calculen, ¿no? 8 tangente de teta y te dan este triángulo. ¿Sí? Ya te vengo repitiendo varias veces de que las identidades trigonométricas, ¿no? En este caso, como estamos trabajando triángulos notables, ¿no? Esas 6 razones trigonométricas provienen de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Recuerdo, por favor. Entonces, vamos a recordar la parte, en este caso, que habíamos indicado cuando tú tienes, por decir, un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo de 53 grados, ¿no? De 53 grados, ¿sí? Ahí tenemos el triángulo rectángulo, como puedes apreciar, ¿sí? Y colocamos acá su grado que le corresponde, que es 53, acá es 37 grados, ¿sí? Y recuerda, al frente de 53, ¿recordaste? Al frente de 37, al frente de 90, ¿cuál es la longitud que le corresponde? O en este caso, su expresión que le corresponde, ¿no? Entonces, si es al frente de 53, es 4K, 4K, al frente 3K, y al frente de 90, 5K. ¿Sí? La pregunta es que te hace el profesor, ¿y eso cómo me va a ayudar? ¿Cómo me va a ayudar a dar solución a un problema? Te vas a dar cuenta qué es lo que voy a hacer. En primer lugar, te había dicho de que no aprecias tú ahí el triángulo rectángulo, solamente ves ahí un triángulo. Pero ya hemos visto en los ejercicios pasados qué es lo que tenías que hacer. Exacto, prolongar, ¿no? Y tratar de formar un triángulo rectángulo para que tome la forma, ¿no?, de dicha expresión que está ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Me vas a ayudar, por favor? ¿Qué pasa si yo hago un trazo? Mira, observa. Hago el trazo. Y si te das cuenta que cuando yo hago ese trazo formo, ¿qué cosa? 2 triángulos rectángulos. Observa. Miren, un triángulo acá, recto, otro triángulo recto, ¿sí? Se ha dividido en 2 triángulos rectos. Pero la pregunta es, profesor, ¿y si hay 2 triángulos, por dónde empiezo? Siempre te vengo repitiendo de que debes de empezar por donde tengas más datos conocidos. En este caso, si te das cuenta, acá tenemos la hipotenusa con respecto a este triángulo rectángulo. ¿Sí? La hipotenusa, ¿cuánto es acá? 10. Y es un ángulo de 53. Y si puedes apreciar, se acelera. Entonces, si tú te concentras en este triángulo, la cual es este de acá, ¿sí? Mira, hipotenusa es 5K, hipotenusa es 10. Te hago la pregunta a ti. Si tú sabes que la hipotenusa es 10 y la hipotenusa es 5K, ¿cuánto tendría que valer K para que multiplicado por 5 me salga la misma hipotenusa que es 10? ¿Respondiste? Sí, muy bien, es 2. Entonces, ¿qué significa eso?
que si yo sé el valor de K es 2 por 5, 10 cumple. Entonces si esta K vale 2, entonces esta K también vale 2 y esta K también vale 2. ¿Entendido? ¿Eso qué significa? Que si yo multiplico 4 por 2 es 8 y este cateto que opuesto al frente es 53, entonces acá tenemos que es 8. 2 por 3, 6, 56. Esta longitud es 6. ¿Sí? Pero me están diciendo de que de A a C la longitud es 14. Entonces, ¿qué voy a hacer? Completar. Si todo es 14 y ya tengo 6, ¿cuánto le falta? 8. Entonces, esta parte le corresponde 8. Mira. Y si tú aprecias este triángulo, ¿no? Este triángulo, mira, observa, concéntrate en este triángulo. ¿Sí? ¿Qué te das cuenta? Que los dos catetos son iguales. ¿Sí o no? Entonces, si yo me concentro en ese triángulo, yo puedo decir de que la tangente de teta es cateto que opuesto, en este caso es 8 sobre 8. ¿Y eso qué resulta? 1. Y si este dato yo reemplazo en lo que me piden allá, ¿no? Calcula, dice 8 que multiplica a la tangente teta, pero la tangente teta ya tú ya sé que es 1, o sea, por 1. ¿Y esto cuánto resulta? 8, muy bien, 8. Entonces, este 8 vendría a ser mi respuesta de lo que me pide calcular. Así de fácil. ¿Sí? Como te digo, sabiendo las propiedades, las razones trigonométricas, los triángulos notables, te van a ayudar a poder dar solución a cada ejercicio que tengas. ¿Sí? Vamos a seguir todavía desarrollando. ¿Sí? Más bien te invito a que practiques, ¿sí? Resuelves tus actividades que corresponden.